Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y traigo en esta ocasión esta gran figura de Mafex de la serie de cómics de Batman Hush, Superman. Este Superman está muy chido, muy padre, muy fregón. Porque igual sigue la misma dinámica, la misma línea de articulación de Mafex. Que la verdad hacen un gran trabajo al estarnos dando esta entrega de figuras que son casi sacados de los cómics. El tono de color de Superman es idéntico al de Jim Lee, de Batman Hush. La expresión, el sculpt, todo está muy bien padre, muy bien padre, muy bien detallado y muy padre. Este, perdón, la figura es muy detallada, está bien trabadillo, está bien definido el Superman. Está proporcionado, porque ya es que en ocasiones las compañías no proporcionan bien a las figuras, que el torso muy chiquito, que la extremidad superior muy larga, las piernas no son proporcionales, en fin. Pero en mi opinión, Mafex, como siempre, hace un gran trabajo al entregar estas figuras que son sacadas de las páginas de los cómics. Muy bien. En la reseña de Superman, Cyborg Superman, olvidé comentar. Ya me di cuenta ya cuando había subido el video, una disculpa, que al igual que Batman Hush, tienen ellos una capa. Esta capa viene con alambre, entonces permite que tengas un movimiento más dinámico, más fluido para poderlo posar. Entonces, ahí se me olvidó comentar eso. Una disculpa y bueno, ya me reivindico ahorita. Muy bien, vamos a comenzar. Esta figura está muy bien detallada. El sculpt de la cara de Superman está muy bien hecha, muy padre. Repito, es sacado de los cómics. La expresión de Superman bien enojadillo, al igual como la definición muscular y el sombreado de su cuerpo, de entre azul y azul oscurito por ahí en las entre los músculos. Y bien, la articulación pues es ya conocida, permite a Superman tener este rango de movimiento viendo hacia arriba, nada más que hay que mover un poquito la articulación, no voy a mostrar, ya que él tiene otra cabeza que podemos intercambiar. Es esta la articulación. Entonces, quieres que tenga mayor movimiento, nada más tienes que girarla, la articulación, te permite tener Superman viendo hacia atrás con mayor rango, o hacia enfrente con mayor rango. Mira, ahí está. Entonces, nada más cuestión de perdón, de jugar con ese joint. Entonces esta articulación permite que él gire tranquilamente a derecha e izquierda y puedes ladear la cabeza, ¿verdad? Entonces para darle más personalidad al Superman. Tiene articulación en los hombros que permite tranquilamente dar la pose en T, porque está como está diseñado. Tiene la articulación aquí en mariposa, en la articulación de los hombros. También permite que tenga poses más fluidas y más abiertas, sobre todo para las poses donde Superman tiene que estar volando. Entonces te permite tener, por ejemplo, aquí así, esta pose. Más ahí cambia la articulación esta que ya había comentado. Girar, más que si es un poquito de estar removiendo para dejarla en la pose correcta. Ahí está, entonces ahí está, te permite tener ese movimiento de vuelo. Entonces ahí está Superman en pleno vuelo, y se ve muy chido, muy dinámico. Entonces eso es lo que nos permite tener ese tipo de articulación de mariposa aquí en los hombros para que te des esas poses de vuelo. Después tenemos la articulación en el bíceps, permite girarlo completamente. Tiene doble articulación en el codo y tiene articulación de bolo y acetábulo en la muñeca, y con un movimiento que tú puedes moverlo como tú gustes, girarlo. Tiene igual este corte en diafragma que no rompe con el sculpt de Superman. Tiene un rango dinámico, permite que Superman hacia enfrente
ve en este ángulo y hacia atrás de igual forma. La gran ventaja que tiene es que, debido a que tiene una articulación en la cadera, permite tener el movimiento mucho más amplio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hacia atrás, todo lo que se puede hacer hacia atrás y hacia enfrente es esto usando ambas articulaciones. Entonces Superman sí puede ver muy bien para abajo. La articulación igual de la pelvis pues es muy dinámica. La pelvis de Superman, al igual como el Superman Cyborg en la reseña anterior, y de Batman, está hecho de plástico suave, entonces permite tener el movimiento más fluido, y puedes sacar la articulación, la puedes bajar para poner a Superman en poses más extensas, más dinámicas. Entonces igual aquí te fijas que, o escuchas que está la articulación pues casi nueva, que no se ha movido mucho esta figura. Igual tiene aquí el corte arriba, en la misma articulación, para permitir a Superman que gire toda la extremidad completa, no solamente a medio muslo. Y esto es para no interrumpir el sculpt de la figura. Tiene igual doble articulación en rodilla y la ya conocida articulación de bisagra en el tobillo, junto con su ankle rocker, que le permite tener rango de movimiento a los lados, y articulación en la punta del pie, para que lo puedas poner más dinámica su pose cuando vaya corriendo o vaya a emprender el vuelo. En fin, son bastantes los puntos que tiene articulación. Ahora vayamos con accesorios. Superman pues trae en el cómic de Hush, si no lo has visto, no lo has leído, léelo, está muy fregón. Pero un pequeño spoiler, y ni modo, esto es así es. En una parte del cómic, él lo ataca Poison Ivy y lo somete. Entonces viene con sus pequeñas vainas de Poison Ivy, que se colocan de esta forma. Se colocan aquí alrededor del cuello, y tenemos que quitar los manos para poder colocar estas piezas aquí adentro y tener aquí a Superman bien enredado con la Poison Ivy. Entonces te cambia el look y ya te dice que este vato está sometido por Poison Ivy porque lo tiene envenenado. Entonces tiene ese accesorio extra, parte del cómic, y viene con un cambio extra de cabeza, que es viene con la cara de Superman ya más enojado, y se alcanza a ver en la cámara, pero trae los ojillos rojos. Entonces está a punto de usar su visión de rayos para fulminar a alguien. En el cómic pues Superman lo está atacando. Spoiler de nuevo, ni modo. Si tienes oportunidad, repito, lee ese cómic, está muy chido. Viene con varios accesorios de manos. Viene con las manos palma extendida, que es para emprender el vuelo. Viene con dos puños que están ya colocados ahí. Trae dos manos extras que están entre comillas de puños, pero tiene aquí una pequeña indentación. Esto es para colocar la capa de Superman o de Batman cuando lo está agarrando, para que lo levante de la capa. ¿Ok? Son dos puños que pueden agarrar la capa. Dos manos con dedos relajados, o en pose de que va a sostener algo, va a repeler algo. Y dos manos con las manos, paga la redundancia, con dedos en expresión relajada. ¿Ok? Entonces esto es lo que viene Superman con accesorios. Son bastantitos, son muy buenos, son muy detallados, permiten, repito, tener a el hombre de acero en posiciones más dinámicas, más padres. Puedes, como te comentaba hace un momento, poner la capa en diferentes ángulos para simular movimiento, simular vuelo, simular que está a punto de golpear a alguien, etc. Entonces es una figura que la verdad vale mucho la pena. Si tienes oportunidad, consíguela, está muy padre. Ya es viejita, es de la serie de Hush. Me parece que salió el año pasado o antepasado, no recuerdo muy bien. Pero la verdad vale la pena la figura, ya que es parte de la serie de Batman Hush,
Y es un cómic, repito, que está excelente. Si no lo has leído, date la oportunidad, búscalo, cómpralo y léelo. Y pues bien, esta ha sido otra reseña relámpago de una gran figura, de un gran personaje, Superman. Si te gustó el video, te agradecería lo compartas con tus amigos para permitirme llegar a más coleccionistas que compartimos el bonito hobby. Ay, ya le pegué la cámara. Un bonito hobby de coleccionar. Y vamos a ver esta pieza. Ahí está. Bueno, otra cosa que ya he comentado con anterioridad, pero bueno, lo vuelvo a decir. Las articulaciones esas de las muñecas, sí ten cuidado porque son frágiles. Entonces, no le vayas a dar muy fuerte, no le vayas a jalar muy duro porque si te la puedes traer y luego la rompes y ya te quedaste sin un Superman con una mano pues, que necesita rato para pelear. Entonces, por mi parte sería todo. Esa es la reseña de Batman Hush Superman. Y la verdad, te agradezco mucho tiempo de nuevo y tu estancia. Yo soy Logan y esto es Toman Reviews. Y si tienes YouTube, ahí te ves. Gracias.